Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Durán y bueno, estamos en el tercer video de introducción a TypeScript. En el video anterior empezamos a ver algunos ejemplos prácticos de 4 características de TypeScript. En este video vamos a ver solamente un tema, ya que no vamos a alcanzar estos 4 que nos faltan. Nos vamos a demorar demasiado si les explico estos 4 temas. Voy a necesitar hasta a lo mejor una hora para explicarle estos 4. Entonces pues para no extendernos demasiado y no aburrirlos, vamos a dejar este tercer video para explicar el tema número 5 que estamos viendo aquí en pantalla acerca del alcance de variables por bloque. Y bueno, ¿a qué se refiere alcance de variables por bloque? Específicamente vamos a ver la forma en la que nosotros declaramos nuestras variables. Y es que comúnmente nosotros en JavaScript declaramos nuestras variables con esta instrucción var. Pero existe otra característica que se llama let, que es lo mismo o tiene el mismo objetivo, pero con una diferencia muy importante. La instrucción var tiene un alcance por función y la instrucción let tiene un alcance por bloque. Es decir, tú restringes en automático cuando declaras una variable con var, restringes en automático esa variable por función. Y tú cuando declaras una variable con la instrucción let defines en automático un alcance por bloque. Pero a lo mejor no entendemos muy bien esta parte. Les voy a explicar y les voy a poner unos ejemplos para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si tú declaras una variable, le asignas el valor de 4, una variable llamada número, y le asignas el valor de 4, aquí abajo, por ejemplo, tú tienes un if, y ya está. Bueno, declaras tu otra variable aquí dentro de tu condición if, pero le asignas otro valor. Si tú imprimes acá abajo la variable número, veamos lo que sucede. Si yo ejecuto, si te fijas, te imprime el valor de 10. ¿Sí? Lo que significa es que esta variable que tú estás declarando acá arriba está siendo reemplazada dentro de este if, de tal manera que tu variable número ahora va a contener el valor de 10. Pero por ejemplo, en vez de un if, tú tienes aquí una función y tienes también, declaras una variable que se llama número y le asignas el valor de 20. Si tú pruebas, si te fijas, te imprime ahora el valor de 4, que es el que estás asignando acá. Aquí se nos olvidó mandar a llamar la función. Tú mandas a llamar la función aquí. Cuando mandas a llamar la función, se ejecuta esta instrucción, es decir, vuelves a declarar la variable número, pero le asignas el valor de 20. Dentro de un if, cuando tú haces esto, declaras por segunda vez una variable que ya tienes declarada afuera, pues se reemplaza dentro de un if, pero dentro de una función esto no sucedería. Si nosotros ejecutamos, si te fijas, sigue teniendo el valor de 4. Esto por lo que te comento aquí arriba, que maneja en automático el function scope o alcance por función. Es decir, que cuando tú declaras una variable con var, restringes el alcance de esta variable, es decir, por función, que esta variable que tú estás declarando aquí adentro solo sea accedida aquí dentro de este mismo bloque de instrucciones. Es decir, esto ya no tendría ninguna relación con lo que tú tienes acá afuera, de tal manera que si tú reemplazas aquí el valor de esta misma variable, pues no afectarías a la que tú tienes acá afuera, sino que cuando tú declaras aquí esta variable, pues esta variable sería una nueva variable dentro de esta misma función.
¿ok? Es a lo que se refiere cuando decimos que tiene un alcance por función. ¿Sí? A diferencia cuando tú tienes una estructura condicional if, o sea, un bloque de instrucciones de la condición if, si tú reemplazas, pues es posible reemplazar el valor, ¿ok? De tal manera que lo que tú tengas dentro de un if afectarás lo que tú tengas acá afuera. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de let, si tú declaras, por ejemplo, volviendo al primer ejemplo del if, si tú, por ejemplo, en vez de usar var, usas let, de esta manera, lo que sucede es que ya no te reemplazaría el valor de número que tú tienes acá afuera, porque en automático let define un alcance por bloque, es decir, independientemente del tipo de bloque que sea, ya sea un if o ya sea una función, el alcance de tu variable siempre va a ser por bloque, es decir, va a estar limitada al bloque de instrucciones en el cual está contenida esa variable. En este caso, la variable número que tú declaras dentro de este if ya sería independiente o ya no tendría ninguna relación con lo que tienes tú acá afuera. Entonces, si tú imprimes el valor de la variable número, te imprime el valor de 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás definiendo acá un alcance por bloque, independientemente el tipo de bloque que sea, ya sea un if, ya sea un ciclo for, ya sea un ciclo while, ¿sí? O inclusive ya sea en una función, el alcance siempre va a ser por bloque, es decir, que ya tú lo que tengas aquí adentro sería independiente de lo que tú tengas acá afuera. Entonces ya no reemplazarías tu variable número que tienes acá afuera. Entonces ese es a lo que se refiere el alcance por bloque. Si tú checas al final la transpilación del código, yo ya tengo transpilando mi código aquí en automático en modo observable. Si tú verificas tu JavaScript, cuando te lo convierte a JavaScript ES5, si te fijas, lo que hace simplemente es que lo que tú tengas declarado dentro de dentro de este if te le cambia el nombre. Si te fijas, en automático te le cambia el nombre a esa variable, ¿sí? Que nosotros ponemos acá, ¿sí? Porque en la versión ES5 esto no es posible, es decir, la instrucción let no puede ser posible, de tal manera que dentro de este if lo que tiene que hacer JavaScript es asignarte otro nombre en automático, ¿sí? O sea, te reemplaza el nombre de lo que tú tengas o la variable que tú hayas definido dentro de este if con la instrucción let, te cambiaría el nombre, ya no se llamaría igual para evitar que esta variable sea reemplazada, ¿sí? Entonces, pues es un truco ahí que tiene TypeScript que te hace o te transpila el código a la versión ES5. Pero te comentaba que la instrucción let es una instrucción que viene o deriva de la versión ES6 de JavaScript. Si tú, por ejemplo, transpilas tu código a versión ES6, ¿sí? Nosotros aquí, si te fijas, estamos definiendo el comando tsc-w, que significa que vas a estar en modo observable, y luego definimos la instrucción -t, que significa la versión a la cual tú vas a transpilar. En este caso tú puedes definir ahí entre comillas ES5 o ES6. En este caso le voy a poner yo que lo transpile la versión ES6 de JavaScript. Si yo ejecuto el comando, vamos a ver lo que sucede. Ya tenemos transpilado el código. Si vuelvo a abrir
mi archivo práctica.js, vemos que te lo convierte a la versión S6. Y si te fijas, te pasa tal cual como tú lo tienes acá. ¿Por qué? Porque esta función o esta instrucción reservada LED es soportada por la versión ES6 de JavaScript. ¿Ok? Si nosotros de nuevo transpilamos el código a la S5 por defecto, entonces si te fijas, pues bueno, en la versión ES5, como no soporta la instrucción LED o el alcance por bloque, pues simplemente lo que hace es como aplicarte una alternativa para que pues en este caso tus variables tengan un alcance por bloque. O sea, lo único que hace aquí es cambiarte el nombre para que esta variable que tú tengas aquí pues ya no tenga ninguna relación con la que tú tienes afuera. Entonces pues es una de las cosas que hace TypeScript. Digamos que es como un truco que hace ahí TypeScript para que pues este modo de declarar tus variables pues sea válida en la versión ES5. ¿Sí? Entonces esto es a lo que se refiere el alcance por bloque. Te comentaba que así como lo puedes hacer en un if, puedes hacerlo dentro de, por ejemplo, dentro de o sea, dentro de un ciclo for, por ejemplo. ¿Sí? O sea, un ciclo for, dentro de un ciclo while, en cualquier bloque de instrucciones que tú tengas, te sirve el LED para definir un alcance por bloque, de tal manera que cuando tú declares aquí la variable número, pues esta variable solo sea o tenga un alcance por bloque, es decir, que solo sea pueda ser reemplazada y leída dentro de este mismo bloque de instrucciones. Inclusive tú puedes tener aquí otro if adentro. Aquí por ejemplo puedes otra vez declarar tu variable número y por ejemplo asignarle el valor de 50. A simple vista lo que va a suceder es de que pues va a entrar por este if, va a declarar una función una variable que se llama número, y luego después entra otro if y se declara otra variable con el mismo nombre pero con el valor de 50. Cuando tú transpiles tu código, si te fijas, por cada if o por cada bloque de instrucciones se genera un nombre distinto. Si te fijas acá en este if se genera la variable con el nombre número-1 y dentro de este if se declara otro nombre distinto, número-2. ¿Sí? Pues para evitar que estas variables tengan relación con esta y con la otra, de igual manera que esta variable pues no tenga relación con la que está afuera. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos, pues si te fijas, cuando imprimas el valor siempre va a ser 4. ¿Sí? O sea que te va a imprimir, cuando tú imprimas fuera de estos bloques de instrucciones la variable número, pues te va a imprimir lo que tú estás asignando aquí. ¿Ok? Entonces esto es a lo que se refiere el alcance por bloque. Pues es algo sencillo, digo, pues no tiene mucha ciencia, solo es cuestión de entenderlo, de practicarlo para que pues te quede muy claro el alcance por bloque. Esta es la diferencia que existe tanto como var y LED. Tienen esta diferencia que la instrucción var pues tiene un alcance por función, es decir, solamente se restringe a nivel función, y la instrucción LED te restringe un alcance por bloque independientemente, ya sea una función, un if, un ciclo for, etcétera. ¿Sí? Y esto pues te sirve más que nada en proyectos muy grandes, cuando tienes una inmensa cantidad de código, donde tienes muchos, a lo mejor muchas condiciones ifs anidadas, etcétera.
pues a veces tienes la necesidad de declarar una variable, o a veces tú no te das cuenta que esa variable pues ya la tienes declarada más arriba de la línea en donde tú estás asignando esa variable. Entonces pues a veces sucede que pues reemplazamos variables que no deberíamos reemplazar y pues empezamos a tener ahí problemas en nuestros scripts. Entonces pues para evitar este tipo de cosas, pues tú puedes usar esta instrucción o esta manera de declarar tu variable haciendo uso de esta instrucción reservada let, la versión S6, o de igual manera aquí en TypeScript. De esta manera pues evitas la duplicidad de de variables. Por ejemplo, aquí lo que ya no te mostré es que, por ejemplo, tú acá cuando tú declaras de esta manera con la instrucción let un alcance por bloque, tú no puedes, por ejemplo, acá después declarar la variable número de nuevo. Si te fijas, te marcaría un error. Te diría, no se puede volver a declarar la variable con ámbito de bloque número. O sea, ya te está avisando que pues tú estás duplicando tu variable. ¿Ok? Ya la estás duplicando y pues el mismo en este caso el mismo el editor de Visual Studio Code, o de igual manera el mismo transpilador, si te fijas, te va a avisar cuando tú estés duplicando una variable. ¿Sí? Entonces esa también es una de las ventajas que te proporciona TypeScript, que pues te va a avisar aquí, ya sea por línea de comandos o mediante el editor, te va a avisar cuando tú estés duplicando una variable de alcance por bloque. Ok. Y bueno, pues eso es todo. Espero que haya quedado claro. A lo mejor pues al principio no vamos a entender muy bien de lo que estamos hablando, pero bueno, si tienes dudas, pues igual te invito ahí en internet, existe mucha información clara, nada más que bueno, en mi caso pues encontré mucha información en inglés. Pues ya si tú sabes inglés, si no pues ahí lo traduces con el traductor de Google. O de igual manera, pues si tienes tus dudas, pues puedes escribirme ahí un comentario y con gusto te atiendo. Pero esto es básicamente a lo que se refiere el alcance por bloque, haciendo instrucción de let para declarar nuestras variables, y la diferencia que existe pues con la instrucción var. Bueno, esto sería todo, espero que te haya gustado y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.